Buenas noches, otra emisión que tenemos hoy de La Grada. Entonces vamos a empezar con estos tres amigos que tengo aquí yo, el señor Carlos Rodríguez, buenas noches. Tofi. Buenas noches. Y Pablo Tuero, que viene nuevo, viene a dar caña a todos. Hay que dar, claro. Como tiene que ser. Bueno, vamos a empezar como siempre, y yo creo que podemos empezar por la Champions. Empieza tú, Tofi, a dar un poco caña, a ver lo que te pareció. Por los equipos españoles que están clasificados para la fase final, y me alegro mucho que esté el Málaga por la gran temporada que está haciendo, a ver si tiene un poco de suerte, que le tocó un equipo ahí, el Borussia, creo, alemán. Y después, bueno, el Barcelona y el Real Madrid, que el Barcelona ya le daban, porque había perdido últimamente unos partidos, había perdido 2-0 en Milán, le daban un poco ya que había bajado, pero parece ser que a partir del partido que hizo el otro día está demostrando que el Barcelona es un gran equipo y estará compitiendo ahí hasta el final. Por supuesto, en la Liga le saca una diferencia bastante abismal al Real Madrid. El Real Madrid se está recuperando y está también dentro de un equipo que tiene posibilidades de ganar la Copa Europa, pero más tarde hablaremos a lo mejor y discreparemos un poquitín, porque siempre fui bastante crítico con el entrenador. La prueba es que este domingo contra el Mallorca incluso tuvo problemas, se dio cuenta en el descanso y rectificó. Tiene jugadores ahí que al final los pone en el banquillo, y el caso, por ejemplo, de Pepe, que no tiene un sitio ahora, no sé si pagará las culpas Arbeloa. Y al final, pues, las consecuencias del Madrid se verá. Yo, si no pierde los papeles el entrenador, desde luego lo veo aspirante al título también. Yo, perdona que te moleste, pero bueno, yo soy muy pro Mourinho. Lógicamente me parece un entrenador de primer nivel mundial. Y ahí, no sé, discrepo contigo en que te equivoques en cuanto a que hizo mal el domingo. Yo creo que no es que él haya hecho mal, sino que el Mallorca es un equipo pues que está por la parte baja, pero es un buen equipo que yo creo, desde mi conocimiento futbolístico, que va a salir para adelante. Yo creo que va a salir bastante para adelante, y entonces pues no fue fallos de Mourinho, sino que el Mallorca pues estuvo bien en momentos acertados y tuvo bastante suerte a la hora de los 2 goles, pero yo creo que el Madrid no fue la equivocación de Mourinho, ni mucho menos. O sea, fue que tuvo mala suerte en ciertos momentos y la culpa se la carga Arbeloa. No es porque Pepe ni sea portugués, ni no sea, porque luego la gente no defiende, critica a Mourinho por ser que si los portugueses y tal, sino que bueno, Arbeloa hizo un partido, yo creo, lamentable, y ya lleva unas cuantas jornadas seguidas que no está bien, no está rindiendo bien, y entonces bueno, pues el fallo yo creo que lo vio allí. Sí, seguimos hablando del tema del Real Madrid, y te voy a decir el problema que tiene de entrenador, porque ya el otro día lo comentasteis aquí en la tertulia, lo que hizo con el portero, que se quería cargar a Casillas, y parece ser que el que mejor estaba en aquel momento era Adán. Y si Adán estaba bien, cuando el Real Madrid se lesiona a Casillas y ficha a un tercer portero, lo normal es que el entrenador bascule con Adán y el otro que se ficha espere. Pero tuvo la delicadeza de coger a Adán y mandarlo al banquillo y jugar el otro. Pero va a tener un problema más gordo todavía ahora, porque cuando se recupere Casillas, se lo va a querer cargar a Casillas. Se lo va a querer cargar para que siga jugando Diego. Y el otro día Diego ya no estuvo muy afortunado, aunque verdaderamente le estaban saliendo bastante bien las cosas. El día del Mallorca ya no estuvo muy afortunado. Y el problema de Mourinho es que es muy cabezón. Y al ser tan cabezón cree que lo sabe todo. Y entonces, al final, es el desastre. Mourinho va a tener la suerte, y porque yo sigo diciendo que es un gran entrenador, además de nivel mundial. Eso los títulos lo muestran. No es que nos estemos inventando el fútbol, ni mucho menos. Te voy a adelantar acontecimientos. Yo te los adelanto, te los rebato. El presidente del Real Madrid no cuenta para el año que viene con Mourinho. Pues quizás Mourinho este año gane la Copa de Europa. El otro día unas declaraciones de Alfredo Di Stéfano diciendo que jugadores del Real Madrid
y la afición quieren que siga Mourinho. Y lo único que va a ocurrir es que Florentino, cuando termine la temporada, se tiene que sentar con Mourinho y tienen que dialogar porque hay mucho dinero por el medio. Y entonces, para dialogar y llegar a un acuerdo, porque ¿qué pasa si se quiere marchar Mourinho? Mourinho tiene un contrato que cumplir. Exactamente. No se va a querer marchar, lógicamente. Y yo creo que va a estar pero él no va varios a querer años en el la Real presión Madrid. que tiene en cuanto a vestuario y prensa, tampoco le va a interesar. Con euros en el bolsillo no hay mucha presión. Bueno, oye, este programa me parece que se va a desarmar. Porque echando ahí, llevamos 5 minutos hablando de un entrenador corriente y moliente. Aunque tú lo defiendas, que vayas en contra mía. Un entrenador con muchos títulos. Mira, con muchos títulos, lo que no se puede hacer ya, lo hizo, te estaba diciendo algo, Tofi ahora. Él hizo lo del domingo de si Pepe, o el sábado, cuando fue, lo de Pepe. Porque da la casualidad que tienen tantos, y después recurre, porque si no pierde el partido. Sí, y en esas equivocaciones hace infinidad de ellas. Nunca acertó con uno de abajo, nunca acertó, siempre que hace un cambio. Claro, es cierto, lo pasa jodido y recurre, claro, es que lo tiene todo. Entonces, si lo tiene todo, tiene que ganar. Pero no lleva por unos méritos, porque oye, si un entrenador se equivoca al principio, tú fíjate que si entrenase cuando yo, de 2 años, que no había nada más que 11. Pues la hostia sería, no ganaría nadie. ¿Por qué? Porque no sabe. Tiene tanto, hay tanto dinero en juego, mientras esos tienen tanto, los demás no tienen nada. ¿Entiendes? Y ese es el problema que yo veo en ese paisano. Yo no he sabido tú, si no lo sabes, yo te voy a decir siempre mi opinión. Los entrenadores que hoy están hablando con los árbitros sin problema a ver si se arregla o no se arregla, mi opinión de los entrenadores es la mínima. Yo los entrenadores no más que los valoro a los que están en las categorías de abajo, que tienen que buscar los de arriba con dinero. Es don dinero el que decide un jugador, un entrenador y punto, no más. Pero hay que saber llevar esa carrera de ovejas que tiene encima, por descontado, por descontado que tú estás hablando con una ventaja que llena de la del Real Madrid. El Real Madrid, si lo entrena cualquiera, pues va a hacer lo mismo. No va a haber tontos que digan voy a quitar a Cristiano Ronaldo o voy a 4 en el medio campo que tienen sensacionales jugando. Hasta ese que yo lo defendía y aquí no se atacaba. Lo del Modric, que dije yo que era un fenómeno, que lo vi yo jugar. Me vais a permitir. Dos cosas, un momentín, Geme. Tenemos que saludar a dos países que ven la grada del Gemelo. Uno es Italia y otro es Argentina. O sea que vamos a ir saludando un poco a todo el mundo y agradeciendo el hecho de que te vean fuera de este país, ¿no? Dos temas importantes. El primero, tú has dicho que la función fundamental del entrenador es capear un poquitín todo lo que tiene allí, manejar el vestuario. Si por algo no va bien este año es porque no capea excesivamente bien el vestuario, porque salieron goteres por todos los lados. No solo manejar el vestuario, sino poner a cada persona en su sitio. Seguro que eso lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Seguro Pone cada persona en su sitio. Y que Pepe me digan que no es mal jugador en el centro del campo, no es mal jugador. Pepe es un fenómeno en el centro del campo. Que tiene ciertas equivocaciones, como todos los futbolistas. Que es más agresivo, como todo lo que quieras. Pero es que Pepe, el otro día jugó contra el Barcelona en el centro del campo. Y el Madrid ganó el Barcelona. Y eran unos fenómenos. Y contra el Mallorca juega en el medio del campo. Y ya la culpa es de Pepe o de Mourinho. No. Yo creo que es una equivocación. Yo voy a decirte una cosa. A mí me gusta. Cualidad para jugar en el medio campo, ninguna. Para mí sí. Para mí defensivamente tiene unas cualidades espectaculares. ¿Sabes a quién me gustaría? Y llevo muchos años queriendo ver en el centro del campo del Madrid. A mí me gustaría ver a Sergio Ramos. Porque considero que tiene unas cualidades terribles para jugar ahí. Tiene velocidad, tiene regate, tiene desplazamiento en largo, cosa que Pepe, bueno, no tiene. Tiene llegada, tiene remate. Sin embargo, alguien se empeñó en ponerlo de lateral, no lo veo. Alguien se empeña en ponerlo de central, lo veo más tarde. O sea, creo que debería de seguir la misma evolución que siguió Hierro en el Madrid. Es decir, jugar un poquitín más arriba y luego cuando cumplas 30 años seguramente ya tendrás tiempo para ir atrás. Pero yo creo que es una gran pena que no cambie a Pepe por Ramos el puesto. Cada cual tiene que jugar, que cada cual tiene que jugar en su sitio. Y la virtud, tiene condiciones buenas. Ramos nunca lo vi jugando de medio centro, pero me gustaría. A ese Ramos está claro que si lo pones y puede jugar bien porque tiene fuerza, pero a escala de enganchar, lo que lleva ahora la Champions con cualquier equipo
equipo en el medio del campo, pues yo Madrid súper defensivo, que no va a ganar. Madrid tiene que ir a ganar, y tiene que ir a ganar con los jugadores que tienen que jueguen bien, como los que tiene el Barcelona y los que tiene el Madrid, los que tienen todos. ¿No ves el Barcelona jugar bien? ¿Por qué? Porque tiene Iniesta que no molesta ni al contrario. Lo único que hace es regatearlo, pasar, hacer un apoyo, un relevo y ya está. Que el Barcelona salió a ganar en Milán. ¿Eh? Que el Barcelona salió a ganar en Milán. Coño, claro. Salió a ganar en Milán. Yo aquí lo dije. 2-0. Salen a por ellos y ganen, ¿por qué? Porque la Copa Europa no la gana el mejor equipo, sino yo creo el más regular. Defensivamente lo que tienes que hacer es cubrir la portería lo primero. Bueno, y a partir de ahí, pues empezar a meter goles. No puedes ir ganando un partido con el 0-0 y además el Barcelona se complicó mucho la competición. Sí, bueno, tuvo suerte de que Messi marcó en los primeros 5 minutos, de que luego el Niang tiró un balón al palo, no le pitaron un balón a favor, un penalti a favor, también es cierto, pero y metió el 2-0. Entrando un poquitín en el tema del Barcelona, tiene lo que un equipo, por ejemplo, para poder funcionar y ser un equipo ganador, tiene a un jugador que lo quisieran tener muchísimos entrenadores, que es Xavi Hernández. Con ese jugador en el mediocampo no necesitas ni dar voces ni decir nada, porque está todo. Ese es el que te lleva el rumbo del equipo, que juega, no pierde la pelota, pasa, tiene una inteligencia que es extraordinaria porque ve jugadas por todos los sitios, y bajo la batuta de un Xavi el equipo no va a perder nunca. El único problema que tiene el Barcelona es que defensivamente, quizás ahora al lesionarse Puyol, que ya estaba últimamente mal porque se veía, estaba mal, pues el otro central Piqué, si no está al 100%, que parece ser que ya tuvo problemas con Guardiola cuando tuvo que vigilarle y todo eso. Fíjate tú, un profesional que te tengan que vigilar, ¿por qué? Porque algo no estás haciendo bien. Entonces, si Piqué está al 100%, es una defensa extraordinaria. Los dos laterales son atacantes, quizás no sean tan defensivos, atacan muy bien. Pero el día del Milán, el Barcelona tenía el partido totalmente, era para él. El Milán estaba atrás, no salía. Lo que pasa que en los contraataques se durmieron un poquitín y le metieron los dos goles. Yo no sé si son mejores o son peores. Yo lo que sí creo es que el Barcelona, que viene a ser la base de lo que lleve la selección española, hay que decir chapó. Va a estar 3 años. Es muy difícil. Yo creo que es imposible que lo puedan ganar, más ahora sabiendo dónde estamos metidos, que cualquiera te puede coger y te puede joder vivo. Entonces, como lo saben, van a seguir luchando. Y estos jugadores, con ese Busquets, Iniesta, Xavi, esos son los jugadores de España, Más si encima admitimos que después tienen unos jugadores, el Barcelona, en este caso para España, como Ramos y compañía, pues, no, sí, ahí yo no estoy de acuerdo. El otro día el Barça, yo recuerdo un comentario en una tertulia que tuvimos, que el amigo Tito había dicho que Villa no tenía sitio en el esquema de ese Barça. Y yo comenté que si no tenía sitio que había que inventar otro esquema, porque evidentemente Villa en ese equipo todavía tenía que jugar. Y el día del Milán y el otro día Villa es importantísimo, y sobre todo jugando de 9, porque seguramente dentro del área el tío es el mejor definidor del fútbol español en muchísimos años. Es decir, Villa puede haber perdido mucho regate, jugando en banda no es sencillo ya llegar, pero el tío cuando está en el área y la tiene, descuida que la pone donde da la gana. Y fue un factor importantísimo contra el Milan, porque evidentemente los centrales ya no salían con tanta alegría a buscar a Messi como salían los del Madrid, y a partir de ahí fijó... Eso está claro que es un buen sistema que salió. A mí, como juega el Barcelona con 2, por ejemplo, ayer, pues no me gusta nada. Para mí siempre sobra uno. A mí me da igual que juegue Villa que Pedro. Uno, pero solo uno, no los 2. Y con España igual. No tengo a Messi, pero tengo a Silva, tengo a Santi Cazorla, cualquiera puede. A mí los del medio del campo me gustan. Es decir, y yo creo que es fundamental en el fútbol, el medio campo, y que jueguen en ataque, como llega la selección española con todos ellos, o llega el Barcelona, a mí me parece
importantísimo. Otra cosa es que el Barcelona, a la falta del entrenador, no es porque sí sea malo, porque y cualquiera, son ellos que están estimulados o que no están estimulados, que estos ganaron el otro día al Milán porque vamos a meterlos a 4, como yo decía, antes metemos ellos 4. Y hacíame caso, porque tenían miedo. Pero a ese entrenador no tenían miedo. Están esperando porque llega el otro, lo que sea hasta que los vaya conduciendo bien. El tema que tú estás tocando del entrenador, yo creo que lo están acusando, porque el Barcelona empezó Guardiola a fomentar el equipo, la forma de jugar. Tito Vilanova estaba con Guardiola muy compenetrado, y tenían unas ideas muy parecidas, y yo creo que la falta de este segundo entrenador y venir el tercero se está notando porque, por ejemplo, el día que jugaron en Italia se notó un equipo que tiene al contrario totalmente a su favor, porque estaba entregado, el Milán estaba en su campo, no salía, pero le faltaba la agresividad que tuvo aquí en Barcelona, porque por ejemplo decimos en Barcelona que Messi, que tuvo mucha suerte en el primer gol, es que el Barcelona aquí jugó con mucha más agresividad. Los jugadores antes del partido se mentalizaron que este partido lo vamos a ganar. Y como es un equipo... Sin la perla española, perdona que te molesta, sin Cés Fábregas, que aquí está idolatrado totalmente en España, y a mí Cés Fábregas, como dijo Vicente del Bosque, es el jugador 14 o 15 en la selección española, y le doy totalmente la razón. Sí, Cés me encanta. Cés Fábregas no tiene puesto ni en el Barcelona ni en la selección española, no lo tiene. De hecho, lo estáis viendo ahora mismo, no juega Cés Fábregas y el Barcelona funciona mucho mejor. Ese jugador tiene sitio en todos los equipos. Está muy por encima de medio campo, vamos. Que verdaderamente tuvo problemas con Guardiola, Cés, porque parece ser que no sé si sería otro de los que también lo estaban vigilando. Mira, en el fútbol, hoy, si no vives como un verdadero profesional, estás perdido. Porque es que en aquella jugada que le hizo Ronaldo, cuando le hizo penalti Piqué, esa jugada... El defensa se planta con una tensión allí, no le entra y no te puede, si no había terreno, le metió y le llevó. Era porque estaba en inferioridad. En aquellos momentos Piqué ya no estaba físicamente bien. Y entonces eso... Con respecto a lo que decías antes, si el Barcelona juega 55 partidos en la temporada, realmente en los que va a necesitar al entrenador y la fuerza y tal van a ser en 10, van a ser en 12, pero 40 ganótelos yo. Claro. O sea, porque los ganen ellos, entre otras cosas, yo hago los cambios. Hay que saber ponerlos. Hay que saber ponerlos. Yo remito y lo está pasando al Barcelona. En una liga de 55, 40 no hace falta ponerlos, ya se ponen ellos. ¿Qué quieres que te diga? El Barcelona, ¿cuándo echa de menos al entrenador? En los partidos del Madrid, en los que se apuran. Claro, en los importantes. En los demás, vamos, solo hace falta que vayan. Simplemente que hagas la citación. No, todo lo demás, no revisar mucho el equipo. No tocar mucho, está claro. Barcelona y pasamos, seguimos. Vamos a hablar de la Champions, a los partidos que nos queden. A ver, un resultado. Yo lo que tengo claro... y Real Madrid. Real Madrid. Va a ganar. Por supuesto. Por supuesto. Lo que sí que me pareció mal es la portada del Marca, el diario Marca, porque bueno, todo... Diario Marca, Diario AS, Sport, aquí Nueva España, hay muchas veces que se confunden en los términos, y yo creo que se confundieron, no sé si el sábado por la mañana, cuando os levantasteis, yo fui a tomar el café y leo la portada y lo que pone es en el sorteo y pone unos amigos. Yo para mí pienso, unos amigos, luego te lo describe de otra manera, pero la eliminatoria Real Madrid-Galatasaray. Lo que no se puede, eso es el diario Marca, el sábado por la mañana, lo primero que veo yo, y digo, no se puede desprestigiar un equipo porque los 8 mejores equipos de Europa están ahí ahora mismo. Yo creo que el Madrid es... Pero el Madrid es muy superior. Muy superior. Muy superior. Ellos tienen... Yo creo que los partidos hay que jugarlos. Hay que jugarlos. El Galatasaray no nos dice mucho dentro de lo que cabe. Sí, es muy buen equipo, pero te quiero decir que lo que hay que hacer y es respetar al rival siempre. Y respetar al rival, porque además, tú ten en cuenta una cosa, hablas, y nadie lo puede dudar evidentemente, yo soy defensor no de Mourinho, sino de su historial.
exceptuando el de España. El de España, ¿qué quieres que te diga? De momento, lo que llevas, como todo en la vida, todo es caro o barato dependiendo del uso que hagas, ¿entiendes? Entonces, este es carísimo de momento, porque una liga y una copa, cobrando lo que cobra, de momento es brutalmente caro. Si añadimos las inversiones que hubo que hacer en 4 amigos que trajo, esto ya se desfasa muchísimo. Eso es terrible, no hay por dónde cogerlo. Él tiene sus números, entonces los vas a... No me callo eso. Los de este año, como no enganché la Copa Europa, que es una Copa Europa durísima, durísima, porque los alemanes van a ser equipos durísimos. Y evidentemente el Barça puede volver a entrar, puede llegar Tito, puede cambiar, y entiendo que no iba a mojarla. Sí, yo hablo ya del campeonato, del campeonato. Entiendo que el Barça puede ser un equipo muy duro, evidentemente, de aquí a final de año, porque es un equipo además muy respetado. Entonces, te trato de decir que con Mourinho, que evidentemente, si en este año no gana la Champions, evidentemente el fracaso de la evolución de sus 3 años en España, hablamos de España, sí, será, vamos... de los 6 trofeos más importantes, o de los... Pues yo creo que... Perdón, de los 6 no, estamos hablando de los 9, que hablamos de la Liga, sí, de la Copa y de la Copa de Europa, de la Champions, porque sí, son los, digamos, los 3 por élite. De momento enganchó 2 y está en una final y está en unos cuartos de final. O sea que si de 9 tiene 4 en perfil... Se le fichó para lo que se le fichó. Se le fichó para ganar. Hay que darle tiempo. No podemos dar toda la vida, que ya son 3 años. Toda la vida no íbamos a dar. Doy mi opinión con respecto al partido Real Madrid y Galatasaray. Yo soy partidario de que el Real Madrid va a llevar la eliminatoria, puede ganar en los 2 campos, pero os lo digo además con toda sinceridad, que depende que no haga el entrenador alguna locura. No va a hacer nada. Alguna locura, porque como ya yo lo estoy viendo, que estoy acostumbrado a sus casos, si se desmadra, la puede armar, ¿eh? Como se desmadra el Galatasaray, le caen 5 en casa, bueno, y 5 veremos en el Bernabéu. Eso ya te lo digo yo. Seguimos pasando. No respetamos, no, como se desmadra el Galatasaray. ¿En qué te bases? ¿Tú crees que ellos tienen equipo? No lo sabes. No, me baso en la anterior eliminatoria, ¿entiendes? Ellos atrás flojean un poco. Tienen unos laterales que suben, son corrientes. Sí, pero pocos. Equipos en Champions, que ellos caigan 5... me da la impresión de que ya no debe haber muchos. Fue un equipo que el Schalke, yo respeto, fue un equipo que el Schalke 0-4 le metió 4 goles en la eliminatoria y pasó el Galatasaray. Bueno, el Yilmaz ese es un goleador, que tiene el Galatasaray. Schneider anda bastante en forma. El Dogba es un buen jugador. Cuidado, lo que pasa es que igual no le damos la importancia que puede tener. Por eso es muy importante que no arme algún entrenador, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que el Real Madrid va a pasar la eliminatoria. Yo creo que va a pasar, y en cuanto a lo que decía el Gemi... Tenemos el Barcelona, otro equipo difícil. Los franceses tienen mucho equipo también, Pasa que tienen después su principal figura, el primer partido en casa, y es donde hay que coger un poco de ventaja, pues no lo tienen, Abranovic. Pues bueno, eso favorece... De los mejores jugadores del mundo, si no es el mejor, como delantero centro. Como delantero centro. Con todas las condiciones que implica eso. Porque hay que tener un equipo con esos delanteros. No oye como el Barcelona, que como no tienen delanteros, pues tienen hombres de medio campo, que abracen, y es lo que pasa en España. Pero hay en partidos que lo necesita un delantero, como antes nos comentaba Carlos con Villa. ¿Quién necesita un delantero? El Barcelona necesita una persona como Villa, que es la que le va a hacer llegar a semifinales de la Champions, y la que le está haciendo... Creo que no. Bueno, tú puedes opinar y decir lo que tú quieras. Sí, opino. Yo creo que el Barcelona no necesita un 9 para nada. Primero... De hecho, David Villa ganó la eliminatoria contra el Milán. Para tener un 9... Como decían en los pueblos, hay que bombeala, ¿tú qué sabes? Un delantero centro no es el que se lo bombea, tú lo sabes. Pero bueno, pero el Messi que hay aquí ahora, oye, ¿por qué tiene fuerza? Va de cabeza de puta madre, no lleve ninguno de por abajo, tú me traes y metela, no, eso no, de otra forma, un delantero, lo que lleve, delantero nato, que delantero nato no lleve ni Villa, ni Pedro, son gente que se desenvuelve bien, con buenas paredes, con buenas cocinas y punto. Bueno, pasamos de sí. Vamos, tenemos el otro siguiente, que es el Málaga. Le toca un hueso, eso está claro. Pero el Málaga, y eso que ahora bajó un poco, al vender en este mercado
2 o 3 guajes que vendió, se perdió un poco en el juego, creyendo a lo mejor que el brasileño, ¿cómo se llama? El Batista ese, ¿cómo se llama? Sí, Que yo creo que sí, no llega el rendimiento de los que vendió, jugaba mejor. Ahora sí que lo veo. Igual que el otro día dije yo, si va por los portugueses, va a ganarlos. Y fue y ganó. Yo ahora creo que ya es el único que va a quedar tirado. Lo tiene difícil. Gran partido de Joaquín el Porque otro encima, día, gran sí. partido de Isco, Sí, gran sí, partido de Saviola y acierto en el cambio Pero de Roque Santa Cruz. tiene un contrario muy fuerte. Fuerte, pero bueno, yo creo que van a pasar Hay que confiar. los alemanes. Yo creo que sí. El yo Borussia creo que sí. va Ahí al te doy segundo en la liga alemana, ¿no? Clasificado. Sí, bueno. Sí. Sí, va muy bien. A 20 Posibilidades puntos del tenemos primero. todos, pero yo creo que ahora Puede tener jugaba problemas, mejor el sí. Málaga hace unos meses que actual. Jugaba mejor, ¿vale? Tenía otra condición Es física. otra. También el Barcelona hace poco Cuando- jugaba mejor y... No, el Barcelona está igual. Y No, sí, no, parece que se Barcelona- duerme, ¿qué tal? Mira, Físicamente Barcelona- bajaron un poco. Lo único que convierte normalmente el Málaga en favorito, en peligroso, es el hecho de que no tenga ninguna obligación, ¿no? Que ya llegó más allá de lo que... Juega más relajado. Todo, todo es un premio y si son capaces de entender eso, Sí. si son capaces de entender eso tendrán opciones. La Pero sobre la presión- marcha, presión es verdad, claro, no es tanta. no se parece porque la eliminatoria del Oporto era complicadísima y bueno, y la acabaron solventando, y ¿no? es muy bueno para el Málaga jugar sin esa presión, ¿eh? Sí. Es Tiene muy mucho mérito, importante. además, porque con todos los problemas que hubo en el verano, con temas fundamentalmente económicos, el hecho de que estés ahí en la Liga y en la Champions. La verdad que tiene un los mérito terrible. entrenadores, yo siempre digo que juegan... Es importantísimo un entrenador, porque este Joaquín, que estaba ya casi en decadencia y lo volvió otra vez a recuperar y estaba casi para ir a la selección, si es que se sale. Pero Este chaval. no se confío yo, cada vez que veo al Málaga... Los jugadores, cuando se ven jodidos abajo, cuando vienen los perros, empiezan a hacer un contrato, espera, que este contrato va, y se mantiene, y después, claro, hay que tener un entrenador con cierta personalidad, claro, Y que claro, te dé continuidad. claro, que te dé claro, continuidad, claro. sí. ¿Tú no crees, Tofi, que el eso de recorrido... andar rifando, hoy juegues, mañana no juegues, dejes de jugar, de ser continuado, cuando estés jugando bien. Eso pasa desde el cuando fútbol base eso hasta se te primera aprende. Pero si sabes que a lo mejor un día te saca y a los 20 minutos ves ahí calentar y ya sabes que te va a mandar otra vez para el vestuario. Lógicamente, Pero la es que confianza del no entrenador puedo tener. es total. Yo siempre porque- digo, cuando sales de una lesión, cuando tienes a lo mejor una baja forma, el entrenador confía en ti, por lo menos que te dé, chico, 4 o 5 partidos, que sepas que tú puedes volver. Porque hasta ahora, lo que decías de Villa es un jugador muy importante para el Barcelona y para cualquier equipo, pero no tenía esa continuidad. Pero tiene No que tenía ser esa mutua, confianza. Tofi, esa confianza tiene que ser mutua, no tiene Pero que ser esa solo... es la idea. Exactamente. Bueno, tenemos otra eliminatoria, esta ya es sagrada. El Bayern, ¿no? El Bayern, Esa ya y está la hecha. Juve, ¿no? Sí, Bayern Juve ya Eso es, eso es el mejor partido. Sí, es muy bueno. El mejor partido, porque se enfrentan dos equipos totalmente diferentes, agresivos. Bueno, opina. Claro, tú. Yo lo veo, sí, es un partido complicado para decir quién va a ganar. Yo siempre me gustó el Bayern y lo veo que puede llevar la eliminatoria al Bayern, pero reconozco que la Juventus, oye, es un gran equipo. Es complicado eso, decidirse si va a ganar uno u otro. Yo ojalá, como se suele decir, gane el mejor. No soy partidario ni de uno ni de otro. Llegan los dos en un estado de forma espectacular. Sí. Para la eliminatoria, pero bueno. yo considero, si tengo que mojarme por alguien, que pasa el Bayern, pasa el Bayern, Borussia, ¿no? pasa el Sí, Madrid, sí. pasa el Barcelona. Sí. Si tengo que firmar en algún lado, No sé, yo y no me voy a equivocar. No, yo la Juve, cuidado, Nada, la Juve es un equipo Un muy equipo- defensivo, un equipo sí, muy sí, correoso, sí, sí, un sí. equipo que... Pero bueno, ahí sigue Son- teniendo viejas glorias, son de- también, sí, sí, claro, por y eso. el Bayern tiene un fútbol en Europa que casi le cuesta que esos despistes ofensivos, pues que Bueno, el pues Arsenal te ahora- metiera un gol en casa. Con tu permiso, señor Pablo, vamos a empezar a hablar de la selección española. Eso sí que me gusta ver. Yo soy un enamorado de la selección española, lo digo de verdad. Todos los jugadores que llevó un buen equipo, a ver, Carlos, ¿tú opinas de la selección española? Bueno, evidentemente Hoy vas a tener más trabajo. siempre podemos discrepar en algunos de los que lleva y que pensamos que puede llevar alguno similar, pero evidentemente los que lleva son todos buenos.
y está bien. No, yo creo que el partido de Francia es un partido durísimo, es un partido no por calidad, pero sí por la exigencia física de los franceses, y creo que por primera vez en unos años todos los equipos quieren ganar a España, porque pero es lo máximo. da la impresión de que podemos tener dificultades, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a ver, pero creo que podemos después de 4 o 5 años, evidentemente ganando todo y ganando bien, yo creo que los franceses nos pueden meter en un apurillo, ¿no? No sé si la repesca no andará muy lejos. Bueno, vamos a ver. Tuero, ¿qué dices? Partido muy complicado, y no nos olvidamos. Son complicados todos. No nos olvidamos de que 4 días antes tenemos otro partido, o sea, no es solo pensar en Francia, o sea, tenemos a Finlandia ahí. Una selección que, bueno, a priori pues somos muy superiores, pero son partidos que hay que jugar. 90 minutos de desgaste, 90 minutos en el cual yo creo que Vicente del Bosque, como gran entrenador que es, de hecho antes, y perdona que lo meta un poquitín, antes de que llegara Mourinho, fue para mí otro entrenador espectacular en el Real Madrid. Los hechos y los títulos lo constatan. ¿Quién? Vicente del Bosque. Para mí fue uno de los baluartes de que el Madrid pues se volviera otra vez en el siglo XXI a volver a ser quien era. Yo siempre lo dije eso también, pero claro, y es fácil decirlo con los hechos, por eso. Recordé, pues, si no te lo voy a recordar para que lo sepas. Cuando el señor del Bosque entrenaba al Castellón, dijeron, oiga, para casa. Cuando entrenaba al Córdoba, oiga, para casa. Cuando entrenaba al Madrid también, para casa. No, en el Madrid hizo mucho, claro. A Turquía también, y vino... Sí, claro, yo creo que es un entrenador que... No llegue que en la selección española enganchó lo ideal. Y es el entrenador, el paisano más importante que puedas buscar, porque es serio y es formal, habla lo justo, tiene experiencia, ¿sabes? Debe de saber dosificar, y yo creo que sabe dosificar, porque venimos de eliminatorias experiencia europeas muy importantes, de jugadores que están ya en el último tramo de liga, que están físicamente, hay jugadores que incluso lo estuvimos viendo hace poco con el Barcelona pasó, no tenían ese punch, ese ritmo. Entonces yo creo que Vicente lo que tiene que hacer el viernes es ganar el partido, ganar con un equipo bien y sabiendo dosificar, porque el martes tenemos un rival muy duro, como dijo Carlos, y va a ser complicado. Y jugamos fuera y es muy complicado. Ahí en lo que, así como Del Bosque tuvo muchísimo mérito en lo que encontró en el Madrid, que encontró de equipos deshechos y lo convirtió en campeón de Europa, porque ves la plantilla aquella y era terrible. Ojo que con España lo que encontró fue una base extraordinaria que había hecho Luis Aragonés, que no se nos olvide nunca, que no se nos olvida nunca que Luis Aragonés tuvo que marchar de Oviedo corriendo en aquella amistoso que lo quería echar todo el mundo y que aguantó aquel día en Oviedo de casualidad. Lo que es el mundo del fútbol. Fíjate lo que estás diciendo. Luis Aragonés, que hizo una buena selección, y precisamente Del Bosque cogió el trabajo de Luis Aragonés. Luis Aragonés, el año que estuvo en el Oviedo, yo te lo digo y lo discutía, bueno, hoy el hombre ya falleció, era Pichinaves, yo tenía mucha amistad con él y estaba de acuerdo conmigo. Es que Luis Aragonés tácticamente en el Oviedo cometió una cantidad de equivocaciones terribles, parecía mentira para él, un entrenador... Te voy a decir yo una, se empeñó en jugar 35 partidos con 3 centrales, 35 partidos, 35, que el único partido que cambió una defensa de 4 fue contra el Barcelona y metimos y 4-0. Y fue cuando mejor jugó. Y metimos y 4-0. Pero ¿sabes lo que ocurrió? Que al día siguiente los periodistas le dicen a Luis Aragonés, Luis, parece ser que el Oviedo acaba de funcionar, no sé si era cogiendo un 4-4-2 como jugaba, y había cambiado tácticamente, y no lo quiso reconocer a los periodistas de aquello que había hecho. Entonces, Del Bosque tuvo la gran fortuna de que cogió un bloque, y sobre todo la mayoría del Barcelona, entre el Barcelona y el Madrid, cogió un bloque con una calidad y sobre todo gente de mediocampo que es imposible perder esa selección. Cometió una equivocación el día del equipo contra la selección, contra Francia, porque la segunda parte, si vosotros visteis el partido, os daríais cuenta que en el medio campo Francia estaba buscando el gol y que iba a llegar el gol. Y lo reconoció él después del partido, que había especulado mucho y lo tenía bien fácil aquel día, que era a Busquets, adelantarlo al medio campo, y tenía centrales, podía tener al Albiol, tenía Javi del Bilbao, tenía sitios en el medio campo, nada más que era que en el centro del campo
tenía aquí un hombre que le hacía falta para que la selección francesa no pudiera llegarnos arriba. Y estuvo especulando tanto con ese cambio que vino el gol. Bueno, pero yo soy... Mira, yo lo de Luis... Para mí Luis fue como todos los demás. Fue hecho, tuvo la suerte, enganchó esa hornada y esa hornada que sale. Y la suerte de tener esos jugadores. Pero hay que ponerla, pero yo lo que tú dices siempre, había que verlos, claro, es que el problema fue ponerlos, yo conocí a Luis porque yo de los mis años, punto, jamás. Sí. Y todo con el Oviedo, yo siempre defendí una virtud que tenía, que decía, no, esto los últimos 10 partidos. Y dije, yo estoy lo que quiere que no lo eche nadie hasta los 10 últimos que vaya. Era yo nunca lo había su pensado, versión, pero tiene porque buena, eso que está sí, diciendo Tofi era verdad, porque yo lo viví en el Oviedo, joder. Como todos, listo, como todos, y si tuvo la suerte ahí, y si no tienes suerte de coger un buen equipo, estás jodido, eso está claro. Lo que pasa es que después bien Pablo y empieza a levantar la moral a Mourinho, bueno, pues sigue con Mourinho, Hay muchos entrenadores que estuvo en descenso casi toda la temporada, hasta última hora, Luis, en Oviedo, estuvo en puestos de descenso. Luis, lo único que acertó en el Oviedo en el año que estuvo, en lo único, fue en decir, el año que viene lo pasaréis muy mal por el cambio de estadio. Ojo que vais a perder todas las referencias y tal, y al final, fíjate tú, después de 12 años, 12 años con esta broma, y llevamos 12 años con esta broma, pero acertó en aquel tema que fue... El año que cambiamos... empezamos la primera parte, hicimos una primera vuelta fenomenal. La que salvó al equipo. Esa primera vuelta fue el segundo año. Los jugadores que lleva, lo hizo bien los jugadores, pues son vitales. Mira, yo por ejemplo, de todos los que vienen nuevos, a mí no me llena mucho. A mí ese chavalín del Málaga, pues ya no oye ese jugador como oye Silva, como oye Santi. No, esos son ya de esos que quiero yo o que digo yo que van a llegar. Yo aquí un día y después ya me llamaron la atención. Oye, Jaime, ¿cómo dices que el niño este de Oviedo no te impuesto para la selección? ¿Cómo se llama? Michu. Dentro de 3 años, ese Michu tiene todas las opciones de ser jugador con la selección española, porque la selección española va a cambiar. En el momento que marche Hernández, el otro, claro, por eso. Pero no hay una línea continua de eso. Va a haber una línea continua como y el fútbol, como son ahora los alemanes, el Bayern, o como son los ingleses, un fútbol largo, pegar la pelota, y aquí estamos con correr y trabajar, que yo lo encajaría perfectamente el niño del Oviedo, y yo no dije que era malo, yo digo que no encaja en el equipo este. El problema que tiene Michu en la selección y el mismo que tuvo Mourinho en el Madrid, que fue que se encontró al Barcelona, ni más ni menos. Y el problema de Michu es que se encontró a 7 o 8 tíos que tienen una calidad tremenda y además juegan partidos de mucha responsabilidad. Y para el fútbol de la selección española está claro de que Michu ahora mismo nunca, y a la larga puede ser un jugador muy importante. Pero Michu juega partidos menos importantes de los que juega un Silva, de los que juega un Xavi, de los que ahí te dan mucho caché, ¿entiendes? ¿Entiendes? Este año Michu ganó más que Silva, de momento. Vamos a ver, claro, es que lógico parece tal, pero este año tiene una Copa de la Liga. Sí. Uno puede ser un monstruo contra el y después no van un equipo. para esta situación. Parece ser que lleva al Albiol, ¿no? Cuenta con él, ¿no? Sí, fíjate, un jugador que no está jugando en el Real Madrid y es un caso excepcional. Pero ahí se demuestra una cosa muy evidente. Y vuelvo a Luis Aragonés y perdóneme. Dijo que la selección española no era selección, y es verdad, era equipo. Y este es equipo, porque tú, si empleas la palabra selección, tiene que ser los mejores. Entonces Albiol no puede estar. Albiol no puede estar, porque el primer principio que hay que poner es que seas habitual. Que seas habitual. Perdonar que os interrumpa tal, y un jugador que me parece excepcional, que ya debería de estar. Bueno, hay 2 en la selección española. Uno es el lateral derecho del Málaga, César Gámez, que es un portento. De hecho, el otro día lo demostró en la eliminatoria de la Copa Europa, que está para jugar ahora mismo, dado la circunstancia de que Arbeloa no está en su mejor momento. Pero Arbeloa tiene una virtud y es que golpea todo lo que ve. Sí, esa y es otro una virtud jugador, muy importante en el y fútbol. perdona, Jaime, y otro jugador es José Enrique, vale, lateral izquierdo, que
en el mundo a lo mejor español, bueno, lo pueden conocer del Villarreal, cuando estuvo jugando, jugado en el Liverpool que está cumpliendo. Con Jordi Alba, sí, pero son jugadores que pueden un complemento. Que marchó también para Monreal. Son tres. Monreal. Bueno, tenemos que ir a publicidad un momento, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues ahora tenemos que empezar por algo nuestro. De Oviedo, que lleva una estrella, sí que una estrella. Fuera de la selección española, porque contra eso no hay que competir nadie, pues somos españoles. El fútbol no tiene que ver con el trabajo de Fernando Alonso. Danos pues ayer una alegría terrible, porque además era esperada que estuviera en los primeros puestos. Bueno, esperábamos quizá otros compañeros por delante, como era el amigo Vettel. Al final hemos visto que ha tenido muchísimas dificultades con el tema de los neumáticos, que nos van a dar mucha vida este año. Y hemos visto que Red Bull puede sufrir, y hemos visto, sin embargo, un Kimi Raikkonen que se puede convertir en un rival terrible, ¿no? Pero era importantísimo tener buenas sensaciones. Fernando las ha tenido, ha enganchado un montón de puntos. Y bueno, y a esperar a ver lo que da de sí el campeonato, que será un campeonato durísimo, ¿no? Pero muy entretenido, porque ayer hasta mitad de carrera había al menos 6 o 7 pilotos que podían ganar, ¿no? Entonces... Bueno, y salió el quinto o el sexto también, ¿no? Sí, efectivamente, eso no mejoramos mucho, pero no va a ser muy importante este año, ¿no? Porque el hecho de haber cambiado, ya te digo, los neumáticos, el hecho de hacerlos más blandos, de haber cambiado mucho las prestaciones, hacen que las estrategias sean muy diferentes, y el puesto en clasificación este año no va a ser vital, ¿no? Como lo fue el año pasado y como lo era en los últimos años, que difícilmente el que salía, si salías en el medio del pelotón como él salía permanentemente, era capaz de llegar arriba, ¿no? Tú puedes en un gran premio, pues cuando estás quinto o sexto puedes recuperar 2 o 3 puestos, pero no es fácil llegar al primero, ¿no? Sí. Perdona, Jaime, y comentabas que Red Bull mal, Vettel tercero. La pregunta, porque mal por tema de neumáticos, ¿no? Mal viendo la clasificación, sí, porque Red Bull, evidentemente, el campeonato ha cambiado muy poco. Las normas son prácticamente iguales. Por tanto, el año pasado acabó a una distancia de Ferrari. Sigue manteniendo la distancia, pero lo único que nos ha igualado este año ha sido que el Red Bull de Vettel destrozó los neumáticos muy pronto, tuvo muchísimos problemas de graining prácticamente toda la carrera, y eso es un motivo de alegría para Fernando, porque evidentemente han encontrado que pueden sufrir durante todo el año, ¿no? Y dice Raikkonen, va a ser el rival durísimo. Sí, sí, porque además yo ya sabes que no tengo ni idea. Yo lo estuve viendo, es que yo lo vi. Y yo no sé si va el primero, si va el cuarto. Joder, pero si está allí guardado, ¿cómo saben estos que va? Sí, va a ser un rival muy duro. Una pregunta que te quería hacer, porque Fernando Alonso, cuando viene, va a jugar a futbito ahí donde el orfanato minero, y va con mi hijo el segundo, algunas veces, vamos, charlan ahí con ellos. Tú, que a lo mejor estás un poquitín relacionado, a mí me gustaría que poder verlo aquí algún día. ¿Hay posibilidades? Bueno, eso, que conste que eso lo prometió el gemelo, no lo prometí yo. Yo, evidentemente, Fernando siempre que viene... ¿Tienes amistad con él? Yo tengo amistad con mucha gente de su entorno. Sí. A él lo he visto muchas veces. Yo lo he visto muchas veces entrenando en el Palacio de los Deportes. Seguro que es un chaval muy agradable y está abierto a todo. Porque va a jugar allí, ¿sabéis el campo este que pusieron ahora de hierba sintética y el olfato minero? Va a jugar ahí con todas las peñas, los chavales. Y va con la juventud a pisar. Sí, está jugando con ellos. Siempre que va. La verdad que tenemos una suerte impresionante. Incluso Micho, cuando viene lo mismo. Digamos, es que Asturias estamos a una gran altura. Estamos a una gran altura. Yo me recuerdo con Mata, incluso el del Chelsea, que también cada vez que venía, pues Mata, ya hace tiempo jugábamos al fútbol con él, tal. Lo que pasa, bueno, ya me quedan más jóvenes, pero bueno, sí que tal. Cazorla incluso Cazorla tenemos todavía el otro día hizo unas declaraciones que el Oviedo para él que es lo máximo. Aquí tenemos la suerte de eso, de que defienden Asturias, y en este caso Fernando. De lo que dijo el otro día, lo digo bien claro.
Bueno, él hablaba de Oviedo porque se siente agradecido. Puede hablar lo a lo que mejor quiera. Igual no se portaron muy bien en alguna ocasión. Porque así, porque de todo eso que quiere decir la gente oriental, no salió nada. No salió nada. Bueno, Claro. Jaime, y bueno, hablamos de los asturianos, pero el momento que tenemos ahora de Rafa volvió después de 7 meses y ayer otro torneo más, ¿eh? Vaya crack, Otro en Nahuel, un partido muy... Sí, nada. Yo estaba viendo, joder, cuando terminó el partido, pum, pasé para nadar, coño, ¿vale? Y perdía el primero. Primer 6-4. 6-4. Y después estaba perdiendo 3-0. Oye, Sí, señor. y levantó, me cago en la leche. ese tío, Físicamente sí. estuvo muy bien. Es una cosa la que... Wow, eso es un crack. España, nada más que España tenemos una cosa muy mala, la golfería de todos estos vividores de arriba que nomás que yo todo para ellos y joder al prójimo, ¿eh? Porque en lo demás la gente es deportista, trabajadora, hay de todo, menos estos que nos manejen que son la otra, igual que son de un lado que de otro, todo oye para ellos, ¿eh? A pagar los probes, a la entera. En deportes estamos demostrando que en España, vamos, somos algo excepcional, porque este Nadal, con la lesión que tuvo y tal, debe ser que se estuvo recuperando y cuidando al máximo para volver otra vez a competir. El otro día, lo que pasa que eso tenía que ser un programa con más tiempo. El otro día vi un programa de Marcelo Campanal que le hicieron un homenaje en Sevilla y todavía con 80 años que va a hacer ahora está batiendo récords de veteranos, que eso es lo máximo. Un día tenéis que hacer un programa exclusivamente basándote en Marcelo Campanal, porque eso es lo máximo que dio Asturias con 17 años que estuvo en Sevilla, siendo capitán del Sevilla, con 23 años siendo capitán de la selección española. Eso, vamos, anécdotas. Claro, y lo puedes traer un día aquí, ¿eh? Claro, puedo traer, claro. También, Y entonces tengo yo eso... a mi amigo a Benito Cecilio corriendo. Oye, pero si vuelvo otra vez a hacer deporte, ¿No claro. lo conocisteis jugando? ¿Os acordáis de él como futbolista? Yo no llegué a conocerlo. No llegaste a conocerlo. El posterior sí lo Eso era lo máximo. Deportista, vamos, un atleta. Bueno, bien. Nos dejamos ya, ¿eh? Felicidades para el señor Alonso. Y seguiremos. Ahí hay que seguir siempre y nada, que este va a seguir porque este vuelve ahora para Francia, no lo pueden ver, pero vuelve otra vez a ganar. Vamos a hablar un poco más de fútbol. Hay que hablar un poco del Sporting. Ya sabes que yo no tengo nada en contra del Sporting, lo único que quiero es que gane. No me gusta mucho el sistema que emplea cuando juega con 3 delanteros o 4. Creo que el Sporting tiene mucha más entidad de todo lo que está repercutiendo. Es decir, no lo veo yo que vaya a subir, pero sí podía hacer un equipo bueno, joven, de casa, y algún día decir, ahora vamos a por el torneo. Que no engañarse. Bueno, faltan 12 partidos, evidentemente, y el problema del Sporting es que una semana mira para arriba y otra semana mira para abajo, ¿no? Bueno, tiene que ir partido a partido. Creo recordar que son 8 para arriba y 9 para abajo. Está en una situación... si hacemos caso a Luis Aragonés, si llega muy fuerte a estos 12 últimos partidos, podrá hacer algo. Bueno, el calendario que tiene no es tan duro dentro de lo que cabe y bueno, esta forma de la segunda división, el hecho de llegar hasta el sexto, te da mucha opción y mucha vida al campeonato, y yo creo que bueno, que se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Incluso este año el séptimo. Sí, el año que está el Barcelona, a lo mejor puede ser que el séptimo pueda... Ya bajó, yo creo que está el séptimo, el Barcelona ahora mismo. Está fuera, sí. Está el séptimo ahora mismo, pero bueno, yo también lo veo muy difícil por culpa de que cuando tienes 8 equipos por encima, aunque haya muy pocos puntos de diferencia, hay enfrentamientos entre sí, alguno va a seguir puntuando y es difícil. Sí. Yo reconozco que el Sporting lo va a tener muy complicado para entrar en la liguilla de promoción. El sábado empezó mal contra el Barcelona, porque sobre todo defensivamente, el meter un gol ahí, remató prácticamente solo ahí el centro de la defensa, que jugada que entraron por la derecha, y va a tener problemas el domingo porque le faltan los 2 centrales, Borja y Hernández, que Hernández no acaba de coger la forma. Precisamente ahora que tiene a Lora por la derecha y a Canella por la izquierda, que están bastante bien, con los 2 centrales, si Borja
que no sé por qué unos partidos lo había quitado, es un chaval joven, pues se mantiene, como el otro Bernardo es el que trajeron de Sevilla, pueden hacer un tándem ahí mejorar. Yo lo que vi el domingo, luego tuvo bastante fortuna con los goles, porque este Jara pegó con el exterior, le salió de maravilla, salió de maravilla el gol aquel. Billy, me gustó el Jara ese, el Trejo ese, vamos, Trejo, hizo dos jugadas ahí fantásticas. Yo, Billy luego lo sacó de mano y luego lo cambió y tal. Yo me extraña este Guerrero, que acaban de renovarle ahora el contrato y tal, ¿por qué no confía en ese chaval joven para jugar arriba? Por eso yo decía antes que yo estoy a favor, porque el Sporting tiene una cantera buena, bien hecho, lo tiene bien hecho y están saliendo con facilidad en su momento. Muy buena cantera, después llega arriba y son estos entrenadores que vienen de fuera, que vienen a aguantar el cocido, a ver cómo lo arreglen, engañando a la gente. Pues claro, aquí el Sporting Team, por ejemplo, que yo conozca, tiene otro extremo, ese Mendy, un chaval negro. ¿Ese chaval o qué pasa? Debe tenerlo ahí un poco apretado y punto. Clemente contó con él, claro, Clemente. Y tiene una serie de jugadores tan buenos, y sin embargo, pues sigue jugando ese Sangoy, que tira los corners, o ese Billy, que me tuve suerte, que metió el gol, claro. ¿Quién lo va a meter? Una vez metió también Fernando Gómez, un gol, joder. Sí, bueno, mira cómo se acuerda todavía de la película El Fenómeno. Claro que sí, por descontado que salió allí, toma gol. Sí. Pero es que, oye, da paso a guerreros, a esos chavales, y vete aguantando y di a la gente, mire usted, que no podemos subir. No estamos engañándonos, vamos a intentar estar lo más arriba, con las máximas obligaciones, para el año que viene, si hay que traer uno o dos, y decir, oiga, ahora, y punto, y arriba. La filosofía del fútbol es potenciar la cantera, siempre está muy claro. El caso lo tenemos del Barcelona, sino formar y luego tener en esas líneas un jugador que destaque. Lo que no puedes hacer es traer la gente de fuera, como dice el Geme. ¿Cuántos años tiene este casquero? Bueno, lo del Barça es muy reciente, ¿eh? No es que lo del Barça es reciente. A ver, cuando empezó el Barcelona un poquitín a tirar, joven, pero es muy reciente, a tirar de la cantera, fue con el señor Van Gaal. Sí, a poco. Que se trajo a sus holandeses y se hizo su propia cantera. Y ahí empezó el Barcelona. No es la cantera catalana, que profeta mucho catalán, y no es la cantera del Barcelona, de España, no. La cantera empezó con Van Gaal. Don Luis Van Gaal fue una de las personas clave. Yo creo que el Barcelona está ahora mismo donde esté y no se le da ese valor ni para mucho menos. De Mareño, porque si Van Gaal fue el que trajo... Bueno, a ver, sí, fue el que trajo al otro, sí. No, bueno, fue Robson, fue la época de Robson, fue la época de Robson. Sí, el inglés. Sí. Vino de traductor y quedó de jefe. Fíjate lo que son los entrenadores, fíjate. Sí. Pero no te voy a llevar la contraria, porque yo a nadie voy a llevar la contraria, a nadie. Claro. Y menos estando aquí, sagrado, eso es sagrado. Ya debatiremos cuando Mauriño ganara Copa Europa, a ver quién tenía razón o quién no la tenía. Pues encima... Lo que hablábamos del Gijón, este casquero es veterano ya, ¿no? El casquero sí. Que lo sacó la segunda parte allí. A mí no sé si tendría en el banquillo a Guerrero o no el domingo. Casquero, estamos hablando de un jugador... ¿Cuántas temporadas en Primera División? Un mediocentro llegador. Yo creo que estamos hablando de un jugador de primera línea. No sé cómo estará físicamente porque no estaba jugando últimamente en el Getafe. Un momento dado, un jugador de esos, si vieses que fuese, que eso era la base para ponerlo. A mí ese me hubiese gustado a mí, Maloviedo, fíjate tú. Vamos a traer ese y dos jugadores que siempre los dije y punto. Ya no voy a decir más nada porque son problemas de ellos. Pero el problema es ese, potenciar sobre todo eso, tener la cantera, tirar de la cantera, yo creo, y esos dos o tres jugadores que te den el complemento, y el Sporting pues estaría en primera división y quizás el Oviedo, caso aparte también, quizás a lo mejor pues pudiera estar bastante más arriba y más rápido. Yo porque que hablábamos veo de 12 años antes. La segunda vez lo veo bastante, y el Sporting B lo veo, y tienen con chavales de juveniles que están jugando y que van haciéndose poco a poco y punto, nada más. Eso es lo que hay que hacer, hacerlo bien. Y hay que seguirles y darles oportunidad. Y eso es lo que yo quería para el Oviedo, ¿cómo lo hacer de otra forma? Punto. ¿Arranca Real Oviedo? Bueno, pues si arranca el Real Oviedo, hombre, yo creo que no lo que dice ese entrenador tampoco. Pero claro, hoy yo leí hoy un poco el periódico y ese Alfaro dice que el Oviedo fue allá, y es posible
que decía que el Oviedo que no los menospreció, creyendo que iban a ganar con la gorra. Es que los entrenadores, yo estoy un poco, ya sabes, contrario total. Entonces, es que hacen unas cosas. Yo al entrenador Sí. del Oviedo lo oí hablar mucho del Oviedo y muy poco del Leganés, o sea que no creo que menospreciara a nadie. Bueno, no sé, creo, a mí no me pareció que en ningún momento... Porque mira, empieza a decir, todo Dios dice, el Oviedo, y cree que va a ganar con la gorra. El Oviedo no gana con la gorra, no. El Oviedo enseguida le falta y va a venir y van a ir otra vez a la Virgen de Covadonga, vamos a pasar. No, mire usted, hay que ser realista, joder, hay que hacer las cosas. Y las cosas no las empezó a hacer con mucho sentido. En el momento que se ajusta bien, y lo primero que hace es desprestigiar a un portero que jugó 30 partidos, no sé cuánto. Yo no voy a decir que esté muy bien, que esté muy mal, pero oye, espera un poco, no creas tú que estuvo lesionado y hay un poco más de eso. Ya fue el primero que quitó, voy a poner a este. Se está lesionado. A ver, ¿quién es el que no juega? ¿Quién es el que me va a dar? La alineación que hizo el domingo el entrenador me extrañó con Cerrajería, que no contó con él y prácticamente no dio tiempo. Bueno, ya lo conocería, Cerrajería seguramente, más atrás, pero no contó, no tuvo tiempo suficiente para empezar y llegar con Pepe. Lo puso de delantero centro, punta. Cuando no es un jugador punta, es un jugador que tiene que jugar más atrás, bajo mi punto de vista, ¿eh? Que a mí me dijeron el otro día unos chicos que venían de Salamanca, unos veteranos, estaban ahí con nosotros, lo conocían del Córdoba, decía, un jugador fenomenal, pero más atrás, desde más atrás. Yo con Pepe voy a hacer lo mismo que Tito con Sí, voy a hacer, 30 segundos, voy a hacer lo mismo que Tito con ¿cómo se llama? Con el Guaje. Tengo que buscar yo otro esquema para meterlo en el Oviedo, tengo que buscar yo otro esquema. Sí, mira. No, a Pepe cuéstame encontrar el esquema para ponerlo. Si estaba jugando tácticamente con unos esquemas a Ugarte, este entrenador, si es inteligente y ve los jugadores que tiene, no puede seguir jugando igual. Porque si tiene dos hombres de medio campo, partimos que el medio campo en un equipo de fútbol, y yo estoy de acuerdo contigo, es fundamental. El medio campo es donde nosotros contrarrestamos al contrario y atacamos ofensivamente. Si fallamos ahí, la defensa mal, la delantera no la atendemos. Sí, pero tenemos a Cerrajería, tenemos a Sanz, que son dos buenos jugadores, y ¿por qué no podemos jugar con tres jugadores en el medio campo, que puede ser Héctor Simón, el centro, el otro Cerrajería y Sanz? ¿Por qué no podemos jugar con tres? Arriba, el domingo llevó a Cervero, no jugó de mano. ¿Estaba bien Cervero para jugar? Cuando juega Pepe en punta, que no era el sitio de él. No estaba bien. Fíjate la cantidad de irregularidades. Fichamos a un jugador del Madrid, de la cantera, me parece que se llama Fran Sol, ¿no? Ese jugador, para ficharlo, tenemos que darle la baja a un tal Óscar Martínez, que parece ser, a mí me gustaba Óscar Martínez, había atravesado lesiones. Tenía unas cifras no de Real Oviedo ni de delantero. ¿De dinero? Tenía unas cifras en el Oviedo y él lo reconocía, evidentemente, que no son las apropiadas para un delantero. El delantero vive de lo que vive. Vamos a ver, Tofi, nada más que dejó el Oviedo, ya lleva 3 o 4 goles seguidos. Todos los que me digas, Tofi. Bueno, Vamos a juzgarlo por lo que hizo en el Oviedo. Y lo que hizo en el Oviedo, él sabe por qué salió y tenía que salir. Porque él cuando fue a hablar al entrenador Sarri Ugarte con él esperaba que el Real Oviedo no diera bajas a delanteros, diera alguna baja a defensas, porque verdaderamente el problema del Real Oviedo no estaba, el principal problema del Real Oviedo estaba en la parte de atrás. Bien, y es donde lo sigue teniendo. La manifestación que dijo y que entendió perfectamente su baja de para afuera, evidentemente para adentro nunca la vas a entender, fue que evidentemente sus números no son de delantero. Un delantero que mete en una temporada 4 goles o 2 goles, evidentemente tiene que salir, entiende perfectamente su salida. ¿Quién ficha actualmente en el Real Oviedo? Sarri Ugarte, me gustaría preguntarte... Yo te digo quién fichó los 4 que trajeron. Dímelo, pues es que no lo sé. Es imposible. Yo te digo que los fichó. Es imposible que un entrenador refuerce el equipo con 4 jugadores y salvo el portero, que se te lesiona un entrenamiento, los otros 3 no cuentes con ellos. Nada con ellos. Entonces, yo a mí eso no lo entiendo. No lo entiendo. Yo creo que no. ¿Tú entiendes eso? ¿Entiendes eso, Eduardo? Yo te digo que fichó Sarri Ugarte. Yo si te digo
lo sabrá mejor el Consejo, Toni Fidalgo, Sabino, que lo tuviste esto aquí, Zuazua, compañía. Tengo entendido que Sarugarte no quería refuerzos. No estaba de acuerdo con ningún jugador, no pedía ningún jugador. No, estaba de acuerdo primero. Espera, ¿estaba de acuerdo con algo? ¿Estaba de acuerdo con algo? Si no pide ningún jugador, es que alguien le fichó a esos jugadores. No fueron recomendados por él. Porque él, si él recomienda a un tal Fran Sol, delantero centro, que viene del Madrid, y resulta que está en el banquillo, y está en la grada, no juega, y echas a un Óscar para meter a Fran Sol, si no juegas, ¿para qué quieres a Fran Sol? ¿Qué es? Que ¿no? Si lo ficha él hay una contradicción, ¿no? Luego fue. ¿No es así? No lo sé. Como todo el Mira, yo, Es que es una locura esto. Como les yo que yo del Oviedo no sé nada. No sé nada, porque bueno, si algo que sé, ay, jefe, que yo no, pues nada, ¿qué quieres que te diga? Yo veo un jugar y es que lo veo hecho un desastre, el equipo. Ni un equipo que va a ganar, ni hay nadie que diga que, oiga, que vamos a poner un par de cojones y vamos a ganar los partidos. Eso en el Oviedo no hay. Ni hay director, ni hay directivo, ni nada. Es una trampa todo, joder. Hay que ser realista, Me dijo una frase, nada más llegar, que el campo no era disculpa, porque Sarugarte siempre que si el campo, y parece ser que el campo está beneficiando al Real Oviedo. El campo embarrado, hasta ahora, le beneficiaba al Real Oviedo, porque ¿para qué quiere un campo como una alfombra si no juegan al fútbol? Si no hay combinación, no hay. Ahí hay que estar de acuerdo con el Geme, y una cosa muy clara fue lo que comentaba de Pablo Alfaro, jugador de fútbol, que en uno de los comentarios también que oí hablar de él, le decía de que ellos llevaban preparando el partido 4 días, y que el Oviedo fue allí como si fuera a ver qué pasaba. Despreciando al contrario. Despreciando al contrario, y lo dice, o sea, toda la prensa, y es una cosa yo que no puedo entender. El Oviedo tiene que salir a morir cada fin de semana. Cada fin de semana tiene una masa social detrás que no se puede permitir que no haya ninguno que no deje todo el sudor en el campo. Una masa social que cree que ya el Madrid y el Barcelona juntos. Y hay alguien que se tiene que decir, ustedes a pagar el recibo y nosotros vamos a hacer las cosas con sentido. Y hay que hacerles bien. Es que es el Madrid y el Barcelona de segunda B, señor Gemelo. Y el Madrid y el Barcelona de segunda B. Los jugadores de usted, para ser de bueno de segunda B, tienen que ganar. Primer artículo, ganar y ganar. Bueno, pues vale. El problema, evidentemente, el otro día no estaba en el Leganés. El problema está en Puertas para adentro, está en el Oviedo. En el interior. En el interior. ¿Cuándo fue en el auditorio lo de la asamblea de accionistas y eso? ¿En qué fecha fue? ¿Diciembre? Por ahí. Sí. Antes de diciembre. Bueno, pues ahí yo estoy con el Consejo, estoy con el Consejo porque, vamos, hicieron un trabajo fenomenal. Cogieron sin nada, el Oviedo estaba a punto de desaparecer y gracias a ellos el Oviedo empezó a indicar un camino y luego vino el boom de las acciones y todo eso, vino Slim, apostó por el Oviedo, pues salió todo maravilloso. Pero hay que tomar decisiones. Y, por ejemplo, en diciembre... Toni Fidalgo. Las que se tomaron. No, nada, tiene. Toni Fidalgo. Se equivocaron, pero se tomaron. No, Toni se tomaron. Pero atiende, pero es que a lo mejor las tomas tarde. Toni Fidalgo dijo en diciembre, en aquella asamblea, que la gente le presionaba ya pidiéndole que tenía que echar al entrenador. La afición de Oviedo aguantó a Pichi Lucas, a Pacheta, y no se metían como se metieron con Sarugarte. ¿Por qué? Fuera y fuera y fuera. Porque estaban viendo que el Real Oviedo, según estaba jugando, aunque estaba clasificado arriba, tercero, cuarto, segundo, no sube, este equipo no sube, y a lo mejor no juega ni la liguilla. El equipo no se veía fuerte, no se veía con consistencia. Entonces, decía antes el Consejo, pero ¿a qué jugaba el Oviedo? ¿O a qué lleva jugando todo el año? Pero llega un momento, ¿vale? Estamos dependiendo de... Llega un momento que entonces el Consejo, ya en diciembre, como hay uno que apostó por el Oviedo que tiene mucho dinero, y seguramente vino más tarde el segundo a bordo y dijo, oye, ¿qué necesitáis o qué refuerzos necesitáis? Es cuando porque no hay ningún director deportivo, ese es el problema. ¿Quién ficha? Pero bueno. Yo hablo con el entrenador me dice... Yo no estaría en dirección. Dime, deja que termine. Sí, perdón. Me dice el entrenador, ¿qué necesito? ¿O qué necesitas? Yo tengo que hablar con él. Oye, necesito un portero, necesito un central, necesito un medio, un delantero... Y lo que me diga el entrenador que necesita, yo tengo que hacer las gestiones oportunas y, claro, no fichar a base de que si un vídeo, que si el otro me metió, que si aquel no. No, pero yo te voy a contar una cosa, mira. El mismo día que yo llegaba a un acuerdo con el Oviedo en el tema del patrocinio,
ese mismo día, el Oviedo llegaba a un acuerdo con Sarri Ugarte. Al día siguiente sale en prensa, ese día me dicen, ya tenemos entrenador. Y me dicen, cumple perfectamente una serie de cuestiones, entre ellas la económica. Sí. No estoy de acuerdo, y es en lo único que no estoy de acuerdo con este Consejo de Administración. No, según los datos que salen, que hay que liquidar al amigo Sarri Ugarte, hostia, este barato no es. No es barato. De Dios, este no es barato. Además, si hay que dar dinero encima por subir, la hostia. No sé qué debemos a este hombre. Segundo, evidentemente cometemos un error muy grave, y es que este hombre lo hace muy bien los primeros meses porque había poca exigencia. Había la exigencia de seguir vivos. Pero en el momento que se produce un cambio total, a partir de ahí cambian los objetivos, y cambian. Y le ponemos a este señor la posibilidad de fichar a 4 tíos, y los ficha él, joder, Tofi, los ficha él, joder. Y en los 4 se equivoca, hostia, se equivoca. Nada más ficharlos, no cuenta con ellos. Pues los ficha él. ¿Sabes por qué los ficha él? Porque ¿quién los iba a fichar, Tofi? La figura de secretario técnico, en una cuestión que el Real Oviedo entendió que se tenía que ahorrar, y seguramente estaba bien pensado hasta que venga un nuevo organigrama, pues se prescindió de ella. Y entonces ¿quién los ficha es él? Y al segundo día te das cuenta que no te vale ninguno, joder, tal. La plantilla, y hay que decirlo muy claro, Tofi, no estaba con él. Es un vestuario que no dominaba, que no controlaba. Y eso hablas con cualquier futbolista de la plantilla del Real Oviedo y te lo dice, Tofi. Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo aquí entre nosotros 4, porque todos estamos viendo jugar al Oviedo, ¿no? Defensivamente el Oviedo está bien. La parte de atrás está bien. El Oviedo no está bien, yo creo, en ningún aspecto. Al Oviedo le faltó Diego Cervero 4 partidos. Y pierde, ¿eh? Sí. Va con los colistas y pierde. Pero al Oviedo le faltó a Diego Cervero 4 partidos y no metía un gol a nadie. No metía un gol a nadie. Es cuando se pierde. ¿Por qué se pierde contra un colista? Porque si tú no tienes una calidad propia, que eres muy superior, y lo llevas a la práctica, como no la tienes, pero tú puedes correr y luchar y trabajar como hace el de abajo, pero como presumes, entonces la jodiste, entonces no tienes nada. Claro, ahí lo tienes. ¿No? Pero ¿por qué no hay un secretario técnico en el Oviedo? Porque si tienes el secretario técnico en el Oviedo, pues ya empieza el problema. Joder, entonces ¿qué mando yo? Que soy el presidente. Pues usted nada, joder. ¿Qué hay que quitarnos de todos? Joder, que el fútbol tiene que ser ni un duro, ni los ayuntamientos, ni nada. Usted tiene dinero. ¿Usted quiere el Oviedo? Coge el Oviedo. En ese momento, en un año tan complicado como este, era una cuestión de ahorro. Bueno. Y de momento, seguro este año, la figura del secretario técnico, algo que habrá que retomar, evidentemente, y potenciar. Cualquiera que esté, que sepa tú que vale, y oye, pues a cobrar poco. Pues sí, es que no hay secretarios técnicos en el Lugones, o hay un chaval que es el que maneja y el que lo hace. Oye, el Lugones, el Pomarino, el otro. ¿Por qué no? Y en el Oviedo. ¿Por qué no el Oviedo tiene que decir, voy a pagar ya así tanto? Un entrenador para el Oviedo, encuentro yo cientos de ellos que quieren ser entrenador. Porque si tienen suerte, hostia, desde el Oviedo, ¡pum!, para arriba, al cielo, ya subiste. Ahora ya mentira. Sí. Entonces, porque hay que traer con dinero. ¿Dónde inventaron estos que este granero era un superhombre? Con super, que no hay superes, joder. Hay conocimiento de jugadores, coño. Nada más. Bueno, si no tienes jugadores buenos, no vas a subir. Y este trajo eso. Empezó a ver, ¿quién no jugaba con Sarri Ugarte, el portero? Pues a jugar. ¿Quién era el que jugaba siempre? Coño, ese que amigo de ¿cómo se llama ese? Que a mí no me gusta mucho, Cerrajería, que a veces aquí. Sí. Este fuera, voy a quitarlo porque este era el socio principal de Sarri Ugarte, y nada más, y hacerlo todos igual. Hay que ser realista, joder, y hay que ponerse, el presidente, hay que imponerse de verdad, y decir, oye, hay que pagar 4 voces y se peguen y fuera. Y después estás correcto y ese de los jugadores y vas a ver cómo va, qué necesitas. Es que el Oviedo lo tienen todo, porque encima tienen una masa tan grande que son capaces de todo. Sporting, Geme, que el Oviedo tiene que seguir también la misma filosofía. Claro, hablamos del Sporting, O sea, estamos ahora, antes dijimos que el Sporting tenía que tirar de la cantera, y el Oviedo yo creo que tiene lo primero, tirar de la cantera. No tiene nada. Pero eso en su cantera, es un desastre. No tiene nada. ¿Cuántos jugadores del Oviedo están en el Caudal? Pablo, pero ahora mismo. ¿Cómo ya? ¿Cuántos jugadores del Oviedo están en el Caudal que podían jugar? Como no hay nadie que domine esa situación. ¿Por qué no quedaron de aquí? Porque no hay nadie que eso. Entonces, hay jugadores que podían estar jugando en el Oviedo ahora mismo. Si son todos
todos de fuera, si no juegan nada, joder. Ahora, Y Pablo, después- ahora y después hay los un de dueño. aquí, mira, así sabe Moré en el Oviedo. Eso viene de verano y eso es un desastre como jugador. Y oye, chavalín, vete para casa, no jodas. Y Manu Busto, que no jugaba mal, pero es que ahora es un desastre también. Algo pasa con Manu Busto, ¿no, joder, Gen? pues hay que, Algo pasa oye, ahí, ¿no? hay que apretar esclavijes y tú o trabajes o... ¿Pero o qué te pasa vas. con Manu Busto? Yo no entiendo. No sé, Manu Busto era un fenómeno y de repente desapareció del claro, mapa. porque Que yo, como son no entiendo ni al conformistas, consejo ni nada, yo solo veo fútbol en este Claro, caso. son Prefiero no conformistas. meterme ni con presidente. ¿Y quién lo tiene que apretar? Lo tendrá que Sí, apretar el entrenador. vale. Sí. ¿Lo apretaba a lo mejor? No. ¿Lo cambiamos? Sí. ¿Damos sí vida a este entrenador? Sí. Bueno, vamos a sí, dar tiempo, exactamente. vamos a dar vida Bueno, y, yo y no sé. evidentemente vería, pero que el otro entrenador hizo una decisión muy correcta al Consejo, cesándolo, porque evidentemente falten 10 partidos y no se veía un equipo como se veía, pues yo creo que acertaron plenamente y vamos a darle un poquitín de tiempo, ¿no, Tofi? ¿No le damos tiempo? Mira, total. yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tema. El Consejo en este momento, oye, quedan ya ahora 9 partidos, toma la decisión de este entrenador. Y no se puede juzgar a este entrenador por un partido todavía, ¿no? Pero yo confío en él, lo vi unas declaraciones. Lo primero que dijo que el campo que no era excusa para perder o para jugar mal. El campo está como está y nosotros tenemos que jugar a razón del campo. El jugador tiene que ser inteligente. ¿Cómo jugábamos en la época que jugaba yo, en aquí en los años 60? ¿Cómo jugaba el Oviedo cuando quedó el tercero? En patatales. Pero claro, tenía jugadores con calidad. El jugador con calidad, cuando juega en un patatal, tiene una forma de jugar. Cuando va a jugar como una alfombra, cambia porque tiene calidad y sabe jugar. Y eso es lo que en estos jugadores pues todavía no lo entienden, o el entrenador a lo mejor no se adaptaba a las circunstancias del campo. Bueno, yo creo que Yedo está Entonces fuera, hay que darle tiempo al entrenador. Yo confío en que Quedan el Real 9 Oviedo partidos. en estos 9 partidos luche a muerte y pueda llegar a... Desde el seno Tofi me decían hoy que estaban muy convencidos de quedar primeros. ¿Quién? Desde el seno del Oviedo y me llegó la información Bueno, de que estaban convencidos hay de que- de Sí, quedar claro, primero. lleva- Hay que intentar tiene trabajar que a ser muerte. Mira, Eso, el entrenador Lovera acaba de decir, hablar de Xavi Moré. Este Xavi Moré lleva 3 o 4 partidos que tenía que estar en la grada. No, Hay que estar lleva en la grada. dos años Fíjate, que no nosotros. tiene que estar, joder, Pero que lleva vaya, 4 tío. partidos que no la toca. Chavalín. Está jugando de titular. Y ese que era alegre, que estaba bastante bien, pues ahora estaba a la grada. Mira, voy a contarte una cosa que me pasó ayer allí. Estaba yo escuchando el Oviedo ayer, que no se televisó, y estaba viendo un partido y lo escuchando. Bueno, empezaron a salir porque hubo un resultado. Oviedo B perdió 0-4 contra el Uni. Contra el Lunes, sí. Y uno de esos que está ahí comentando, que son otros pelotas, que ese es el problema del Oviedo, que lo admite la pelota. No la crítica nada, la pelota. Decía, no, es que el Oviedo, dijo uno, y el Oviedo ve, joder, pues, menuda campaña que está haciendo. A mí casi la sangre se me volvía loco. Yo pensando, pero bueno, pero ¿cómo puede ser estos tíos que puedan decir que el Oviedo B está haciendo buena campaña? Escucha, el Oviedo B entrena por la mañana, como como profesionales, y está jugando usted contra chavales que están estudiando, chavales que están trabajando, que entrenan a las 8 de la tarde y algunos a las 9, pero oiga, ¿pero dónde estamos metidos? ¿A quién estamos en ahí? Y esos son periodistas que entran gratis allí y allí. Ay, que lo oí yo aquí en la radio, lo oí yo. El Oviedo Y FM ¿cómo es posible, en hombre? tercera división tiene que dar primero. Claro, Hablo ¿cómo está el fútbol como ahora que jugador viene de duro? fútbol ya te hablo, el Tenía Oviedo B tiene que arrasar. Jugando sin Pascual. Tiene que arrasar. La campaña que están Sí, haciendo es buena. cobra dinero, Es que que no lo tiene digo que hay problema unos con el entrenador. hay de Pero es que 3.000 el y Oviedo de tiene que 2.000 en arrasar. segunda. La campaña no tiene que ser buena, tiene en que la arrasar tercera en tercera división, división. por ahí, Claro, cobran el doble que cualquier equipo, Lógicamente, Claro, pero- joder, oiga, todavía usted está diciendo, no, mire usted, algo falla, joder. ¿Qué Usted jugador está sale metiéndolo mal. de Liga Nacional o División Claro, de Honor que no quiere nada jugar en más. el Oviedo B? Claro. ¿Cuántos jugadores? Ninguno. ¿Viste Va a tener a los ese- mejores viste ese gol jugadores. que le metieron el domingo al Oviedo? ¿A quién? ¿Lo viste? El gol que le metieron al Oviedo, el del 1-0. No, allí, no. debajo de la portería, Un barullo. un barullo allí, llega y mete la pierna, el portero ahí que la Bueno, pero coge. eso, bueno, eso que es no la suerte o coge, mala no, suerte, eso no. Eso no lo vi. No, Hay que yo pegar una quiero- patada y despejar. yo quiero- no, fastidio. Están intentando Yo hablo cerrar de otras los dos cosas. centrales al Ya, delantero, mira, da la mira. vuelta tal. Lo viste, ¿no? Sí, lo Yo vi, hablo de no otras fue un cosas. gol Yo muy... el otro día dije, pero no hay un entrenador por aquí en Asturias. ¿Usted qué lo quiere? De nombre, pero los hay en Asturias, joder. Pero estos inventen. ¿Por qué? Porque hay intermediarios, joder. Y se lo digo
Bueno. Entenderemos, Geme, que ahora quizás no fuera el momento ya Bueno, de siempre dar estamos ese equipo. Ahora, intentando- 10 partidos, ahora. A lo mejor no hay el momento nada de más que meterlo en un... dices algo y dices, no, marcho. No, pero yo- que a yo- lo mejor no hay el momento de hacer ningún experimento y de intentar Hay que ser un hombre realista. curtido en la Ahí experiencia, ¿no? Ahí Cuando se tenemos, da Geme, A lo mejor, ¿entiendes? Cuando se da confianza a un entrenador es con todas las consecuencias. Un Pero eso entrenador lo hizo- joven Pero y eso lo lo hizo hizo bien el Sporting. Sí, lo porque hizo desde bien. pretemporada ¿Y crecías. por qué lo echó a los 2 días? Pues sí, hay otra historia, dais 9 partidos, pero entiendo que mejor dais los 9 primeros, evidentemente que no dais los 9 últimos con una exigencia terrible. Mejoró el Ahí otro tenemos a Raúl en el tuyo. al un entrenador. entrenador Lo que estuvo el de aquí, que vino estuvo detrás aquí, tiene mejoró que al ser anterior. de la ¿no? Que vale, pero hay los de experiencia por ahí que hay. Sí, sí, no, y y que de la pueden casa. venir. Raúl ya estuvo y punto. Estuvo, pero oye, bueno. ya se sabe cómo era Raúl. Raúl tiene experiencia, Buen es un buen entrenador. Muy buen entrenador, Punto. y Y lo es de está aquí, mostrando. punto. Y pues ya Y ahí sigue buscar con el otro, tuyo, pero hay primero. más, aquí hay muchos. Hay más, sí. Pedro, Pero hay que darles oportunidad, aunque sean lo primero jóvenes, que darles tiene que haber es oportunidad. una figura de un buen secretario técnico. Que diga, oiga, ponte firme, Moreno, que me cuestas menos que un pastel a la puerta de un colegio. Tú fíjate un pastel a la puerta de un colegio, no cuesta nada. Eso es Y la mandar. parte- Eso lo que es la está base diciendo, es la primordial base del fútbol. del Joder, equipo, nada porque más. ese es el que va a Bueno. contratar al entrenador. Bueno, a los teníamos jugadores. aquí, un segundo, vamos aquí, mira, yo tenía ese follón que hubo en el Oviedo el otro día con Zazua. Entonces, directivillos que quieren presumir o seguir arriba. Zazua y Marquinos López. Al otro desde la tele, a ver quién llega. Y todo repercute. Pero, ¿por qué no repercute en un equipo pequeño? Que siempre van a donde pueden salir en las ondas. ¿Por qué ye? Yo ahí miro que... Bueno, no sé, tenemos poco tiempo, pero bueno. Para no atacarlos tanto y defenderlos un poco, Geme, yo me apoyo con ellos en que lo que defienden es al Real Oviedo, entiendo. Desde el punto de vista de fuera, no desde Pero el punto de no vista de están de acuerdo dentro. ninguno de los dos. No, Pero Tú seguro- dices. cada uno tiene su Yo parte, lo su único que punto de digo es vista. que todos los ovidistas seguramente cada uno tenemos un punto de vista y que hay que ser desde la tranquilidad seguramente. Dos palabras nada más, Sí. con respecto al consejo. Yo creo que hay que tener confianza en este consejo y de momento no ponerse nerviosos, dejar estos 9 partidos, y lo que sí le pediría al consejo, que a ver si puede buscar la forma de que el campo se llene de más gente, y la única forma es pues volver otra vez a que los socios pueden ir con un acompañante o paguen 5 euros o una cosa simbólica, que recade un poquito más de dinero y que el campo se llene. Estos partidos que quedan debe de estar el campo hasta... Bueno, a tope. tenemos que despedirnos. Yo tenía aquí lo de los árbitros, porque hoy tienen una reunión con los entrenadores que no lo entiende nadie. Y siguen ganando 10, A nivel siguen nacional, ganando 10 a nivel millones y nacional. oye, así hoy nacional. Bueno, tenemos que dejarlo. Muchas gracias por estar aquí. Recuerdos para tu primo Marcos y Aquí. para tu niña La Perla, encantado. tu sobrino, Y gracias que por son haberme buenos amigos míos, ¿vale? Muchas gracias. Y para todos ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Bueno, y ahora que os enseñe...